Capítulo 4. Amaya llegó a casa, aún con la inquietud de la noche anterior gravitando en su mente. La atmósfera en su hogar era cálida, pero había un aire de preocupación que no podía ignorar. Su madre la recibió con una sonrisa, aunque la preocupación en sus ojos no pasó desapercibida. «Amaya, tengo algo para ti», dijo su madre, sacando un pequeño estuche de joyería. Al abrirlo, reveló un collar con una hermosa perla roja que brillaba con una luz intensa. «La encontré en tu habitación y pensé que te gustaría tenerlo». Amaya tomó el collar, sus dedos acariciando la superficie suave de la perla. «Es precioso, mamá. ¿De verdad lo encontraste aquí?», preguntó, intrigada. «Sí, en la mesita de noche. No recuerdo haberlo visto antes, pero me pareció especial», respondió su madre, sonriendo con ternura. Amaya sintió una mezcla de alegría y confusión. La perla parecía tener una aura extraña, como si guardara un secreto que aún no comprendía. Mientras tanto, Koa caminaba hacia su casa, su mente aún llena de imágenes del accidente y de Nox. En su bolsillo, tenía la perla que Nox le había regalado, un regalo inesperado en un momento tan oscuro. La perla era un misterio. No sabía de dónde venía ni qué significaba, pero había algo en ella que lo atraía. Al llegar a casa, Koa se sentó en su escritorio y sacó la perla. La contempló detenidamente, observando cómo la luz se reflejaba en su superficie, creando destellos. Decidió que quería hacer algo especial con ella, así que tomó un hilo y comenzó a crear un collar. Cada nudo y cada vuelta del hilo le daba una sensación de calma. Mientras trabajaba, su mente divagaba entre recuerdos de su infancia y risas compartidas con Nox. La perla se convirtió en un símbolo de su amistad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había luz. Al terminar, se puso el collar y se miró en el espejo. La perla colgaba sobre su pecho, brillando como un faro en la noche. Koa sonrió, sintiéndose un poco más cerca de Nox, incluso en su ausencia. Esa noche, agotado por el día lleno de emociones, Koa se dejó caer en su cama, el collar aún puesto. Mientras cerraba los ojos, la perla blanca brillaba suavemente en la penumbra de su habitación como un guardián silencioso que custodiaba sus sueños. Se quedó dormido, sin saber que esa joya, que parecía tan simple, estaba a punto de entrelazar sus destinos de maneras que nunca podría haber imaginado. Koa se despertó de un salto a medianoche, sobresaltado por ruidos ensordecedores que resonaban en su hogar. Los gritos de su madre atravesaron la oscuridad, llenos de miedo y desesperación. «Aléjate, suéltalo, maldito monstruo», resonaban en sus oídos, desgarrando la atmósfera de la noche. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Koa se levantó de su cama y corrió hacia el salón. Al llegar, la escena que presenció lo dejó helado. Nox, su amigo de toda la vida, estaba de pie con una ferocidad inhumana, levantando a su padre por el cuello, como si fuera un muñeco de trapo. No podía entender cómo era posible que Nox, un chico tan delgado, pudiera sostener a alguien tan pesado como su padre. Su madre yacía inconsciente en un rincón, su rostro pálido y lleno de terror. Koa sintió una oleada de impotencia y miedo, pero al mirar a Nox, notó un cambio en él. Sus ojos ardían con una furia incontrolable y en el centro de su frente brillaba un onix negro, incrustado en su piel como un símbolo de oscuridad. «Nox, detente», gritó Koa, intentando razonar con su amigo, pero su voz se perdió en el caos. Nox, con la mirada fija en el padre de Koa, preguntaba con voz temblorosa, cargada de rabia: «¿Quién fue? ¿Quién te lo ordenó?» Al acercarse, Koa sintió el peso del horror en su pecho. «Nox, por favor, eres mi amigo», trató de implorar, pero en un abrir y cerrar de ojos, Nox lo lanzó contra la pared con una fuerza que lo dejó sin aliento, sin tocarlo, como si una ola de energía oscura lo empujara hacia atrás. El padre de Koa, con dificultad, comenzó a hablar, su voz entrecortada por la sangre que emanaba de su boca. Fue él,
El gobernador. El señor Pérez León logró articular antes de que Knox, en un arranque de furia, desatara un poder devastador que comenzó a sacudir la casa. Los objetos volaban por los aires, las paredes temblaban, y Koa, atrapado entre el horror y la impotencia, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Knox, consumido por una oscuridad implacable, empezó a prender fuego a los restos de su hogar, como si todo lo que conocía mereciera ser reducido a cenizas. Koa se encontraba paralizado, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. La casa, su refugio, se convertía en un infierno ardiente. Las llamas devoraban todo a su paso, y con cada segundo que pasaba, su vida se desvanecía en un mar de fuego y desespero. En medio del caos, Knox sintió que la furia que había estado reprimida dentro de él comenzaba a despertar. El ónix negro en su frente pulsaba con una energía oscura, y mientras las llamas consumían los escombros, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La traición, la desesperación y la venganza se entrelazaban en su corazón, marcando el comienzo de una nueva y oscura etapa. Entre los escombros ardientes de la casa, una pequeña luz blanca empezó a brillar. Al principio tenue, pero a medida que pasaban los segundos, su intensidad se intensificó, rompiendo la oscuridad y el caos a su alrededor. De repente, Koa salió de forma estrepitosa de entre los restos humeantes, el collar que había hecho con la perla blanca brillando con una claridad casi sobrenatural. Su apariencia era desoladora. Las ropas desgarradas, cubiertas de polvo y escombros, pero sorprendentemente, no tenía ni un solo rasguño. Koa se quedó inmóvil por un momento, aturdido, impresionado por lo que acababa de suceder. El fuego a su alrededor parecía distante, como si estuviera atrapado en una burbuja de tiempo. Pero la devastación que había presenciado lo golpeó de inmediato. La tristeza se apoderó de su corazón, mientras sus ojos se posaban en el cuerpo inerte de su madre y su padre. La realidad de su pérdida lo inundó, y el llanto brotó de su pecho, una mezcla de dolor y furia. Se arrodilló, las lágrimas rodando por sus mejillas, y de repente, el vómito emergió de su garganta, mezclándose con el polvo y la ceniza de su hogar. La ira comenzó a consumirlo, una llama oscura que crecía con cada segundo que pasaba. Sus padres, los que siempre habían estado a su lado, ahora yacían sin vida, y todo lo que había conocido se había desmoronado. La traición de Knox, su amigo, se convirtió en un peso insoportable en su pecho. Tenía que encontrarlo, tenía que enfrentarlo. Koa se puso de pie, sintiendo el poder del collar en su cuello, una conexión con algo más grande que él mismo. Sabía dónde buscar a Knox. Sabía que se había dirigido a las ruinas malditas. Sin pensar, comenzó a correr hacia la selva, el eco de su dolor resonando en cada paso que daba. La oscuridad de la noche se cerraba a su alrededor, pero la luz del collar seguía guiándolo. Koa estaba decidido. La venganza no solo era un deseo, era una necesidad. Tenía que encontrar a Knox y confrontarlo, tenía que hacer justicia por sus padres. El camino que había elegido estaba lleno de sombras, pero estaba listo para enfrentarlas. La furia que ardía en su interior lo impulsaba hacia adelante, y no se detendría hasta que obtuviera respuestas.